Saludos a todos, hermosa comunidad cristiana. Soy Eliseo Treviso y en este video vamos a desenmascarar mitos y abordar un tema de gran importancia que yo lo titulo Luchando por la verdad en el persuasivo y peligroso mundo de las sectas y la defensa del Evangelio. Un tema importantísimo porque viene siendo la preocupación de la Iglesia Católica por la integridad del Evangelio original y verdadero en medio de la gran amenaza de diversas sectas, cuyo único objetivo pues es la división del cuerpo de Cristo, engañando a los hermanitos con sus argumentos persuasivos característicos de los falsos profetas. Vamos a desenmascarar todos juntos, ustedes y yo, y a examinar la verdad detrás de esta preocupación. Examinaremos algunas ideas erróneas y por supuesto vamos a examinar la base bíblica, que es muy importante, de esta preocupación y desde luego aprender juntos en este importante tema que nos concierne a todos nosotros los cristianos. No más por mera aclaración, una secta religiosa es una comunidad de creyentes separados del tronco original y que sigue un ilegítimo líder mal llamado pastor. La palabra secta viene del latín secare, que significa separar y cortar. Lo digo porque no les gusta que me refiera a ellos como sectas, y pues es lo que es. En la Biblia se indica claramente que todas las naciones del mundo entero debemos de tener la misma creencia, la misma doctrina, la misma iglesia que Cristo fundó para conservar la unidad y la obra de Dios. Porque no hay otra iglesia verdadera fuera de la católica. Mateo 16, 18, 19, Efesios 4, 4, 5. Y porque fue la única iglesia que fundó Jesucristo y que inició en el año 33 y continúa hasta hoy. Y por lo tanto, quien disperse las ovejas del rebaño, pues sea maldito. Lo dice claramente en Gálatas 1:9. Al final del video, para que estén muy pendientes, viene lo mejor. Les voy a proporcionar algunas características muy comunes que se les atribuye a los falsos pastores y falsos profetas para poder reconocerlos y las características que tienen en común todas las demás 144,000 sectas esparcidas por todo el mundo, dañando el evangelio original de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto dañando la Santa Biblia que surge de la misma iglesia. Debemos tener mucho cuidado de no dejarnos engañar y observar en todo momento y así darnos cuenta que las sectas proporcionan un desmedido interés por extraer dinero de sus seguidores, tergiversando el diezmo. Como cristianos que somos, debemos hacer conciencia de la importancia del evangelio original, porque es la palabra de Dios y no es cualquier cosa. Antes de adentrarnos en este importante tema y antes de entrar en detalles en la preocupación específica de la Iglesia Católica, pues es crucial entender por qué el evangelio original es tan importantísimo para nosotros los católicos y por qué a los hermanitos separados pues no les interesa en lo más mínimo si es original o tergiversado. Para ellos cualquier secta es igual. Y claro, pues yo los entiendo, que sí es igual, pero es igual de tergiversado por el simple hecho de ser secta. Pero en la fe cristiana, según la Biblia, en 2 de Timoteo 3:16, se nos enseña que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y en las escrituras Jesucristo mismo advierte sobre los falsos profetas y falsos maestros que intentarán distorsionar la verdad en el Evangelio. Mateo 24:11. No cabe duda que la misma Biblia se defiende su original iglesia. Por lo tanto, pues no hay pretexto para dejarse engañar y debemos preservar y defender la integridad de las enseñanzas de Jesucristo porque es fundamental para todos en la fe cristiana y es responsabilidad para todos nosotros los cristianos. Por sentido común y razonamiento propio, yo no me explico cómo se pretende siquiera creer
que las sectas surgidas 16 siglos después, y algunas cuentan con escasos 50 o 100 años, pues que tengan el Evangelio original. Si la verdadera y única iglesia tiene más de 1900 años interpretando las escrituras, y los hermanitos protestantes que no tienen autoridad para interpretar la Biblia, creen interpretar mejor la Biblia, como si fuera un libro cualquiera. Y lo peor, contando con menos de 50 o 500 años de fundación, nomás porque tienen la facilidad de palabra y persuasión. Y muchos hermanitos también engañados que los empoderan y apoyan para seguir engañando a más hermanitos. Y es muy claro que en las escrituras nos muestra que el Evangelio es la palabra de Dios misma y debe ser preservada y defendida en su integridad. Y es precisamente lo que estamos haciendo al no permitir que sea tergiversada por los líderes sectarios que no tienen autoridad moral para interpretar la Biblia. La misma Biblia prohíbe su libre interpretación y es muy claro en 2 de Pedro 1:20, pero ante todo tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Y para aclararlo todavía aún más, en 2 de Pedro 3:16 dice, porque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los falsos e ilegítimos pastores interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Es muy importante aclarar el tremendo daño que ha ocasionado el surgimiento de las diversas sectas al Evangelio original de Jesucristo. A lo largo de la historia han surgido numerosas sectas y movimientos que han reinterpretado o distorsionado el mensaje del Evangelio original. Desde los primeros días de la Iglesia hasta la actualidad, estas sectas han sembrado confusión y división entre los creyentes. Jesús mismo advirtió sobre los falsos profetas y falsos mesías en Mateo 24:24, diciendo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible aún a los escogidos. En la actualidad nos enfrentamos ya en este momento a una gran proliferación de diversas sectas y grupos religiosos que reclaman interpretaciones alternativas del Evangelio. Estas interpretaciones pues a menudo difieren de la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica y pueden desviar a los fieles de la verdadera fe en Cristo. Es por eso que la Iglesia y nosotros como cristianos pues estamos obligados moralmente y preocupados por proteger y defender la pureza y la integridad del mensaje evangélico que continuaron los apóstoles y los sucesores hasta la actualidad. Por eso considero necesario pues comprobar con pasajes bíblicos sobre la importancia de la original doctrina del Evangelio, que se inició desde los primeros siglos. Y por eso precisamente es la preocupación de la Iglesia Católica por la preservación y defensa del Evangelio. Y hoy me baso en numerosos pasajes bíblicos que resaltan la importancia de la doctrina y la enseñanza fiel. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:4, el apóstol Pablo advierte sobre la llegada de tiempos en los que la gente no soportará la sana doctrina, sino que seguirá sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. En la actualidad ya todo eso se está viendo, todo eso se está cumpliendo, lo que dijo el apóstol Pablo, porque hay más de 144,000 sectas torcidas para elegir la que más nos convenga, como si fuera cuestión de escoger. Esto subraya la necesidad de mantenerse fieles a la enseñanza apostólica y evitar la desviación doctrinal. La Iglesia Católica, en su papel de guardiana de la fe cristiana,
está pues naturalmente preocupada por la preservación y defensa del evangelio original frente a las enseñanzas erróneas de las diversas sectas. En Efesios 4:14 se nos insta, se nos invita a no ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, lo que subraya la importancia de aferrarse a la única verdad revelada en la Escritura y transmitida por la tradición apostólica. También es de suma importancia desenmascarar el mito de que todas las interpretaciones del Evangelio son igualmente válidas. La verdad es que algunas interpretaciones se pueden desviar significativamente del mensaje original de Jesucristo y los apóstoles. Como cristianos, pues debemos discernir y analizar cuidadosamente entre la verdad y el error y sacar nuestras propias conclusiones y no dejarnos engañar por las sectas, o sea, no dejar que nos laven el cerebro. En la actualidad estamos en una época donde podemos presenciar muchos debates bíblicos y sacar nuestras propias conclusiones y no repetir como loros lo que nos dicen nuestros líderes, como se nos insta en Primera de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Todos los falsos pastores se dicen profetas enviados de Dios para obtener una obediencia ciega, aplicándoles a sus engañados un auténtico lavado de cerebro que ha llevado en algunos documentados casos al suicidio colectivo. La preocupación de la Iglesia Católica pues no es solo por preservar la verdad en el Evangelio, no nomás es por eso, sino también por promover la unidad entre nosotros los creyentes. En Efesios 4:3 se nos exhorta a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esto implica buscar la ortodoxia doctrinal y resistir las enseñanzas que puedan dividir el cuerpo de Cristo. Y no olvidemos también, ¿verdad?, que Jesús nos advirtió: guardaos de los falsos pastores. Dice claramente en Mateo 7:15, que son lobos rapaces. San Pablo también nos advirtió en Hechos 20:29, entrarán en medio de nosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. También San Pablo nos advirtió que habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente sectas y perdición. Segunda de Pedro 2:1. Así es que es de vital importancia hacer un llamado a la comunidad cristiana a reflexionar sobre la unidad en la verdad y en la originalidad que representa la palabra de Dios. En conclusión, es vital que nosotros los creyentes nos mantengamos arraigados en el Evangelio original y protegernos contra las enseñanzas engañosas de las diversas sectas. La unidad en la verdad pues es esencial para el cuerpo de Cristo, como expresó Jesucristo en Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Que este mensaje nos inspire a buscar la unidad en la verdad y nos inspire a proteger la integridad del Evangelio original. Y también pues busquemos siempre la verdad del Evangelio y nos mantengamos firmes en la doctrina apostólica. Y como les prometí al principio del video, pues les voy a proporcionar algunas características para que puedan identificar a los falsos pastores y no dejarse engañar. Los falsos pastores que se creen profetas a menudo buscan sus propios intereses personales o materiales. Buscan sus propios beneficios en lugar de servir a Dios y a su pueblo. Esto lo podemos ver muy claramente en la búsqueda de riqueza, promoviendo y tergiversando el diezmo, haciéndolo obligatorio, diciendo que el que no diezma pues no entra al reino de los cielos, es un ladrón porque le roba a Dios y todas estas cosas que inventan, y lo hacen para tener poder sobre ellos, buscando la fama o influencia personal a expensas de la verdad y la autenticidad espiritual de la verdadera y legítima iglesia. También utilizan
tácticas muy profesionales de manipulación emocional o espiritual para ganar seguidores y mantener su influencia sobre ellos. Esto puede incluir la explotación de las emociones, creándoles dependencia emocional o espiritual, o la manipulación de la fe y las creencias de las personas, pues quedando demostrado que son muy profesionales en estas técnicas persuasivas. Hay que saber también cómo reconocer a las sectas y las reconocemos por tener enseñanzas contrarias a la doctrina original. Los falsos profetas suelen promover enseñanzas que están en desacuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Esto puede incluir interpretaciones erróneas de las Escrituras, doctrinas heréticas o enseñanzas que contradicen completamente el magisterio de la Iglesia, independientemente de que esa secta pues haya sido fundada ayer. Y como es obvio, lo único que les interesa es el negocio por medio del tergiversado diezmo, que no debe, pero lo hacen obligatorio. También los identificamos por la falta de frutos espirituales. Según la enseñanza de Jesús en Mateo 7, 15, 20, se reconoce a los falsos profetas por sus frutos. Esto implica que sus acciones no corresponden a sus enseñanzas, no corresponden al crecimiento espiritual o a la santidad de edificación de la comunidad cristiana, porque no puede haber santidad sin el evangelio correcto y verdadero. También, por si fuera poco, reconocemos a los falsos profetas que a menudo rechazan la autoridad legítima establecida por Dios, como la autoridad de la Iglesia y sus líderes reconocidos. Esto puede manifestarse en la formación de sectas o grupos que se apartan de la comunión eclesial, o en la desobediencia a las enseñanzas y normas de la legítima Iglesia que recopiló los escritos de la Santa Biblia. Y recordemos siempre que Jesús dejó una sola iglesia en singular, fundada por él mismo, no muchas sectas protestantes en plural, fundadas por falsos e ilegítimos pastores. Quien quiera y pueda y tenga la capacidad de entender, pues que entienda. Que Dios nos guíe en este camino de fidelidad y verdad. Me despido de ustedes recordándoles su apoyo para mi canal. Los invito a suscribirse y que activen la campanita y compartan para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos, y así llevar el conocimiento de la palabra de Dios a más hermanitos. Y como siempre, seguir aprendiendo juntos. Y no se les olvide que con el favor de Dios tenemos otra cita para seguir aprendiendo juntos próximamente. Que el Señor Jesucristo los bendiga.